Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado, con un ojo puesto en lo que está pasando en Brasil, con nuestros amigos del aire libre, también conectados ya con la actualidad acá, con temas muy, pero muy interesantes de lo que está pasando en nuestro país. Claro, horario especial, por eso estamos hoy un poquito más tarde. No estoy solo, me acompaña como siempre Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Claudia, ¿cómo te va? Hola Sebastián, buenas noches. Estamos bien resistiendo. Aquí está el tema de las enfermedades respiratorias, los virus, todos los bichos que nos atacan en invierno a niños, adultos mayores y que están generando harta preocupación en las familias de Chile Crece Contigo, y por eso hoy día tenemos un programa dedicado a eso. Claro, ya son al menos 20. El fin de semana hubo otro caso en Rancagua de personas fallecidas a propósito de la influenza. Viene también el virus sincicial arremetiendo como siempre. Estamos viviendo los días más fríos del año, y eso que todavía no comienza el invierno. Mañana está anunciado con temperaturas bajo cero acá en la zona central de nuestro país. Así que es un súper tema, porque ¿qué hacer con los niños cuando tienen estos problemas respiratorios? ¿Cómo cuidarlo? Y también cómo hacer que nosotros seamos unos facilitadores, un paraguas para que los bichos no lleguen hasta nuestra casa. Por eso ya está acá con nosotros la doctora María Luz Endeiza, que es infectóloga pediátrica y jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y ustedes van a ser protagonistas en la segunda parte del programa con todas las preguntas que habitualmente nos hacen, que son muy interesantes. Jefa de vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Sirve que me vacune? ¿Sirve que vacune a mis hijos todavía para la influenza? Sí, estamos atrasados, obviamente. La vacunación oficial empezó a mediados de marzo. La idea siempre es vacunarse por lo menos un mes antes de que empiece el brote, y nosotros sabemos que influenza siempre circula más o menos alrededor del mes de mayo. Entonces, claramente, con el brote encima estamos un poco atrasados, pero siempre más vale tarde que nunca, porque el virus de influenza va a seguir con nosotros por lo menos unas 4 o 6 semanas más. Entonces, si me vacuno hoy y tengo la suerte de no estar expuesta al virus, en 2 semanas voy a estar protegida. Ya, eso es lo que se demora. Eso es lo que se demora, sí. Perfecto. Ya, eso ya vale la pena tenerlo claro, porque hay mucha gente que anda buscando la vacuna, que no lo hizo a tiempo, y que bien vale la pena dejar claro eso, que sí sirve todavía, sí vale la pena el esfuerzo. Claro, lo que pasa es que, ojo, que en el fondo dicen, bueno, me vacuné hoy y mañana o pasado me enfermé, no es culpa de la vacuna. La vacuna no sirve para nada. La vacuna no da la enfermedad, primera cosa, pero la vacuna sirve siempre y cuando yo le dé esos 15 días para hacer efecto. Si yo ya estaba contagiándome, vacunado, no me voy a enfermar igual. Estaba expuesta igual. Doctora, y una cosa que nos han consultado harto es que el grupo de riesgo para esta vacuna es solo hasta los 6 años. ¿Por qué se define así? Bueno, es que en el fondo eso tiene que ver justamente con las estadísticas, cuando tú ves quiénes son los que después caen hospitalizados o se mueren. En el fondo, la vacuna se le puede poner a todo el mundo, desde los 6 meses hasta 100 años. Lo que pasa es que hay grupos que tienen más riesgos a la enfermedad grave, y la vacuna está pensada especialmente en eso, en no caer hospitalizado y en no fallecer. Entonces, las consecuencias más graves de la enfermedad. Entonces es por eso que se ponen esos cortes de edad. Otra de las cosas que también preguntan mucho y que tiene mucho que ver con el foco de nuestro programa, tiene que ver justamente con lo que se planteaba, de 6 meses hacia arriba la vacuna. Así es. Los primeros 6 meses, ¿por qué no se puede poner la vacuna y qué es lo que se puede hacer para poder protegerlo a ellos, que son además tan chiquititos, tan vulnerables? Bueno, es que la verdad que la vacuna, cuando se fue estudiando, que no es una sola, ¿no es cierto? Todos los años se modifica un poco. Distintas cepas, y en el fondo en niños menores de 6 años no está estudiado que sea... de 6 meses no está comprobado que sea efectiva, por un lado, y por otro lado que sea 100% segura. Entonces hay que poner esa restricción. Los estudios se hicieron con niños 6 meses en adelante. Pero esos niños tienen que estar, por un lado, protegidos si sus madres están vacunadas. Muchos de esos niños están recibiendo lactancia materna. Algunos tienen, 2 meses, 3 meses, y sus mamás se vacunaron en marzo cuando empezó la campaña. Entonces recibieron todos los anticuerpos que la mamá hizo a través durante la gestación, el último trimestre, y ahora están recibiendo lactancia materna, así que esos están más protegidos que los más grandecitos. Doctora, y en la manera en que uno puede darse cuenta, vamos a hablar un poquito después del sincicial también, que es la enfermedad que asusta mucho a los que tenemos hijos y los hijos pequeñitos, pero en temas de influenza, ¿cómo uno distingue si el niño está con moco, si el
niño tiene un resfrío, tiene alguna faringite, alguna cosa más habitual, o está cursando una influenza y hay que preocuparse un poco más. Perfecto, sí, muy buena pregunta, porque fíjate que en pediatría es muy difícil distinguirlo solo por clínica. En el adulto, que no tiene tantos otros virus respiratorios dando vueltas, que el sincicial ya es una cosa que ya la tuvo y que ya uno tiene anticuerpos, es más fácil. Pero porque es más como la fiebre alta, 39, 40, dolores musculares. Pero en un lactante, ¿cómo darme cuenta yo que le duele la cabeza o que le duelen los músculos? O sea, llora. Es llanto, es rechazo alimentario, es estar irritable. Entonces, no es muy distinguible de un sincicial o de un adenovirus u otros virus más. Uno va a tener compromiso respiratorio, ¿no es cierto?, con congestión nasal, moquitos, tos, dificultad respiratoria que uno ve que se le hunden las costillitas, esas cosas, pero igual que un sincicial. La verdad que incluso para el médico, al final hay que hacer estos exámenes de laboratorio, el test pack o los exámenes. Usted venía a preguntar, ¿cuándo es útil hacer ese panel respiratorio que es como este examen? Sí, que no es barato, que no son baratos, ni sistema público ni sistema privado. Y que además significan, en el fondo, pasar mucho tiempo en el hospital, esperar en la sala de espera, como exponerse también a todo lo que está circulando. En general uno recomienda hacerlo solamente cuando uno tiene al paciente en el servicio de urgencia y está pensando en hospitalizarlo, porque al hospitalizarlo tú dices, bueno, hay salas que son para niños con sincicial, otros para influenza, para en el fondo diferenciar un poco y no mezclarlo, y porque influenza, si tú tratas a tiempo con oseltamivir, también disminuyes la transmisión y aceleras la recuperación. Entonces, para tomar ese tipo de decisiones uno hace el examen. Y también lo haces al principio, porque cuando ya estás en pleno brote, oye, si todos tienen lo mismo y estamos, es eso o es eso, probable, ¿te fijas? Entonces, tampoco uno necesita hacerlo absolutamente en todos los niños. Eso también lo vemos en los servicios de urgencia de los hospitales. No es necesario gastar todos los recursos en 2 días, porque uno ya sabe que vienen todos con lo mismo. Pero cuando está empezando el brote y que hay que diferenciar en este minuto, hay que diferenciar si es influenza o si es sincicial, uno lo pide, pero más que nada el niño que uno piensa hospitalizar. Nunca en el ya está como con una cosa más o menos grave, que ya requiere oxígeno, que ya está con trastornos de la alimentación. Claro, ya hablamos de la influenza, del sincicial, los periodos, porque ahora está empezando el sincicial recién, ¿no? Sí, ese es el tema. Estos virus siempre se traslapan en el invierno. En el fondo generalmente empieza primero influenza, pero hay un minuto como pasa ahora que hay 2-3 semanas donde tenemos los dos. Entonces influenza está subiendo, todavía no está en el pic máximo. Esperable que esta semana y la próxima sean las más, tanto para adultos como para niños, y el sincicial está empezando, pero el pic del sincicial probablemente sea corrido 2 semanas con la influenza. ¿Y qué hacemos con el sincicial? Porque está la vacuna para la influenza del sincicial, ahí no todavía no. Hay muchas vacunas, hay muchas vacunas en investigación para sincicial, que eso va a ser maravilloso. Hay una chilena en investigación. Hay un grupo chileno en la Universidad Católica que está con una vacuna bastante avanzada ya. Sería maravilloso. En ese minuto nos va a disminuir harto la pega a los pediatras, pero felices. Pero hay también, unas inmunoglobulinas que son bien caras y que están pensadas para los prematuros. Y eso sí también está en el sistema público, también está cubierto. Claro, porque ahí hay eventualmente porque un son riesgo niños que de mucho más riesgo. Los podemos mejorarle un poquito más sus defensas para que puedan resistir mejor. Y ahí también es importante hacerlo a tiempo, porque eso ya se empezó a hacer. Uno generalmente cita a estos niños por lo menos un mes antes de que empiece el brote, y se colocan en forma mensual. ¿Y eso solo prematuros extremos? Solo prematuros extremos, de 1,5 kilos. Claro, tiene ciertos cortes por peso y por semanas gestacionales, sí. Doctora, y harto que escuchamos también que a los 2 años el 100% de los niños ha tenido el sincicial. Sí. Entonces uno por un lado está muy asustado porque lo que ve en la tele, el virus sincicial, las hospitalizaciones, la posibilidad de fallecer de las guaguitas, y por otro lado que a los 2 años en realidad ya todos lo han tenido. La gran mayoría lo han tenido. En el fondo es un virus que sí va dejando inmunidad, pero podría volver a darle. No es raro que de repente un niño haya tenido a los 6 meses y la temporada siguiente al año 6 le vuelva a dar, pero generalmente la segunda vez que le da mucho más suave. Porque ya hizo algo de anticuerpos. Entonces el riesgo siempre de hospitalización es en el menor de 1 año. Y después de eso, la verdad que sí, uno queda, y no es que uno lo vuelva a hacer nunca más, pero después lo hace como un resfrío, entonces nadie le anda tomando estos exámenes que decíamos, porque esos son solamente para el que está grave se va a hospitalizar. Pasa a ser una enfermedad ¿Ya cuándo pasa común? A ser una más? ¿En una qué más momento? Después de los 2 años. Después de los años. Pero ojo con los prematuros y ojo con los asmáticos, porque esos caen más fácil. Claro, y ahí hay una posibilidad más concreta de que se les pueda complicar el y esos niños caen cuadro. hasta con un rinovirus, que es el del resfrío. Exacto. Ahora,
¿qué hacemos? Porque no podemos quedarnos encerrados en la casa. Pues los niños tienen que ir a sus jardines, tienen que ir a sus colegios. Tampoco es la idea mandarlos casi como astronautas. Porque además a la larga también igual tienen que estar expuestos a este tipo de infecciones. ¿Cómo poder abordar este asunto para que sea de lo más llevadero posible y no tener situaciones tan complejas, que es cuando terminan contagiando? Sí, es complejo, ahí depende de la edad. En el fondo, los chiquititos, priorizar lactancia materna. Eso es un factor de protección súper importante, la lactancia materna. Aunque no sea exclusiva, pero claramente la madre con su leche le transmite anticuerpos, aunque ella misma esté resfriada, porque en el fondo ella está haciendo anticuerpos contra los virus que están circulando este año y se los está pasando directamente a través del pecho. Perfecto. Entonces, priorizar lactancia materna en los casos que se pueda. Lo otro es, claro, si yo puedo, un niño menor de 1 año, no llevarlos a la cuna, obviamente que mejor tenerlo en la casa. También está la fuente de contagio de los hermanos mayores. Entonces, los hermanitos mayores decirles que por favor se laven las manitos antes de tocar a la guagua. Ojalá no lo llenen de besos mientras están con los mocos colgando, que son los meses de invierno. ¿No es cierto? Por algo le dicen mocoso a los niños, porque pasan con mocos. Exacto. Y en el fondo, y evitar así esa fuente de contagio, ¿no? Claro, y es invisible en el tema de las manos. No es como que metan la manito al barro y que las manos estén sucias. No, o sea, estornudan, se tapan la boca y con eso ya tienen el virus en la mano. Por eso hay que evitar los cariñitos aprendieran y todo a eso. estornudar con la manga, estornudando sobre la manga y no sobre la mano. Pero bueno. ¿Y estos productos, el lisoforme, el alcohol gel, ese tipo de cosas, tienen utilidad? Sí, ayudan mucho en el fondo cuando el niño está ya al lado de la cuna o del cochecito de su hermano, tener el alcohol gel al lado para que se limpien antes de ayuda mucho, porque mandarlo de vuelta al baño a lavarse las manitos no lo van a hacer. O sea, pero también porque hay mucha gente que dice, ay, pero que le ponís color, tanta exageración, casi que tenían el cuadro de la mamá y no sé qué cosa y el pote del jabón ahí. Pero líquido. de verdad que ayuda. O sea, es lo mismo que hacemos. No se pasa por exagerado. No se pasa por exagerado. En los hospitales nosotros tenemos que lavarnos las manos antes y después de atender a cada niño y mantener 1 metro de distancia de separación entre cada paciente y sus cosas, a su chupete. Entonces, en el fondo, tampoco que la mamá del niñito de al lado no lo recoge, le ponga el chupete al vecino, por más que esté llorando, pobrecito, claro, porque la mamá tiene los virus de su niño y el otro tiene sus otros virus. Entonces, respetar esas cosas, y nosotros también usamos alcohol gel entre cada niño. Yo voy a contar anécdota personal, pero yo con mis niños cuando eran más pequeñitos, menores de 1 año, el alcohol gel en la entrada de la casa. O sea, el que entraba o se iba a lavar las manos o entraba en alcohol gel, claro, pero efectivamente me quedo ahí tranquila que no es de paranoia. No es de paranoia, algo sí, que verdad. es claro, que sí, es el tema. Algunos dicen, pucha, que exagerado. Claro, andan todos aquí con nosotros se nos permite hasta 3 lavadas con alcohol gel, pero después tenemos que volver a hacer lavado de manos, porque el lavado de manos siempre es más minucioso. Ya, pero eso es una lógica interesante, o sea, que sea 3 veces de alcohol y una ya de agua y jabón. Claro. Perfecto. Doctora, bien, y por el otro... perdón. Sí, lo que tenemos que ir tenemos pendiente escuchar súper buena música aquí en nuestro programa. Ustedes van a ser protagonistas más adelante, van a poder hacer todas las preguntas para que las vayan preparando a través de las redes sociales de Creciendo Juntos. Vamos con Cristianes y seguimos la conversación aquí en Cooperativa. Seguimos hablando aquí en Creciendo Juntos. Hoy nos convoca el tema de las enfermedades respiratorias, el invierno, el frío. Vienen días muy helados, hay que cuidarse y tenemos que cuidar a nuestros niños. Eso es lo más importante. Estamos con la doctora María Luz Endeiza, que es infectóloga pediátrica y jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes, que responde todas nuestras dudas a esta hora en Creciendo Juntos. Te había dejado con la palabra en la boca. Sí, gracias, Sebastián. Yo pensaba en el otro lado, porque Sebastián decía, bueno, no se puede tener a los niños una burbuja todo el invierno y eso es efectivo, tienen que ir al jardín, tienen que ir al colegio, pero ¿en qué caso se recomienda efectivamente en guaguitas pequeñitas, por ejemplo, la suspensión de la asistencia al jardín hasta la primavera, que es una cosa que nos consultan regularmente? Así es. Mira, es que si ya sabemos que hay antecedentes de prematurez, alguna otra, no sé, cardiopatía congénita, problemas broncopulmonares, o ya ha tenido algún episodio antes de empezar, obviamente que ahí uno recomienda mejor dejarlo en la casa. Y si no, bueno, nos pasará con este primer episodio y uno verá, pero después de un episodio que requirió hospitalización, de todas maneras, la recomendación es no mandarlo de vuelta hasta septiembre. Y una pregunta que seguro nos va a salir en el live, pero es también cuáles son las señales para ir a consultar al servicio de urgencia, porque sabemos que en el ámbito público, por supuesto, pero también a veces en el privado significan esperas de varias horas, estar expuesto a otros niños que están con otros virus. Que todos o sea, eso es como una
vitrina de bichitos. Claro, cuando fui se por va uno y me volví con urgencias. 2. Claro. Sí. ¿Cuáles serían como las tips así muy claros de cuándo efectivamente hay que ir a un servicio de urgencia? En realidad, claro, cuando yo veo que el niño, cuanto más chiquitito, como te decía, hay cosas que uno no puede diferenciar y la guagua no te lo va a decir, pero el rechazo alimentario, una guagua que habitualmente toma pecho cada o mamadera cada 3-4 horas y que no quiere, en el fondo porque está irritable, porque uno ve que se ahoga, se cansa, uno tiene que hacer, lo más importante en las guaguas chicas es el aseo nasal, porque si les tapa la nariz no saben respirar por la boca, no saben. Entonces, en el fondo, el aseo nasal antes de alimentarlo, súper importante. Crisis de tos, que se ponen rojos y no paran de toser, o los labios morados, o uno ve que hunden las costillitas. Esas son causas de dificultad respiratoria que probablemente el niño requiere oxígeno. Entonces, esos hay que llevarlos sí o sí al servicio de urgencia. Y cuando operan, porque también uno cuando piensa en ir al servicio de urgencia, evalúa esta cosa del SPER y sabemos que funciona un sistema de triage que le llaman, que hay una persona en el servicio de urgencia que categoriza a todos los que llegan. Que determina quién debe pasar primero. Pasan primero. Este tipo de señales pasan primero. Por supuesto. Y lo otro también es la edad, porque también uno dice, bueno, fiebre, pero no es lo mismo fiebre en menor de 3 meses que en mayor de 3 meses. Entonces, en el fondo, y como el niño chico es menos lo que expresa, la pura fiebre en un lactante y menor de 1 mes causa hospitalización sí o sí, aunque termine siendo un resfrío, yo primero hago de por todo dudas, y después recién digo, era resfrío. Sí, el tema es que cuando hay colapso en las urgencias, ahí no hay triage que aguante y muchas veces casos que son complejos también terminan ahí terminan esperando más, pero claramente sí. Como comentar la disponibilidad que tenemos de este servicio Salud Responde, que es una plataforma de asistencia telefónica del MinSal, del Ministerio de Salud, que funciona las 24 horas del día y que yo lo he probado como profesional y como madre. Pero efectivamente son muy claros en orientar cuándo corresponde consultar, no cuándo en realidad obsérvalo por tantas horas y vuelve a llamar. Y sirve siempre, puedes llamar y puedes hacer las consultas, no te van a preguntar qué tipo de previsión tiene, todos pueden llamar, todos tienen derecho a llamar y entonces ahí se pueden responder las dudas para saber si es necesario partir volando a un centro asistencial o a lo mejor poder resolverlo en casa. Sí, y algo que es interesante que me tocó experimentarlo también una vez es que efectivamente hacen algún tipo de seguimiento. Uno pasa una consulta que te ve un profesional y si cumple ciertos criterios de riesgo, dicen, bueno, a usted la va a llamar un médico y efectivamente te llama un médico para averiguar más antecedentes y darte una recomendación oficial, digamos. Entonces, promover ese servicio también disponible de Arica Punta Arenas. Y no salir corriendo a las 4 de la mañana, que va a exponer a la guagua a más frío todavía o a lluvia y va a llegar peor. Eso es muy importante, poder ahí poner la pausa, la pelota en el piso, ya que estamos en onda futbolera en esta jornada. Vamos a la pausa, luego ustedes van a ser protagonistas a través de las preguntas que nos llegan en las redes sociales. Somos Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos, una producción del Subsistema Chile, Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre las enfermedades respiratorias y los invitamos a participar en nuestro Facebook Live aquí en Cooperativa, también en Chile Crece Contigo. Envía tus preguntas para responderlas, ya han llegado muchísimas, eso les advierto, a lo mejor no vamos a tener tiempo de responderlas todas, pero vamos a hacer lo posible, vamos a estar aquí junto a la Claudia como siempre, y también la doctora María Luz Endeiza, que es infectóloga pediátrica y jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes. Así que todas las consultas las vamos a estar respondiendo, las queremos que hagamos comunidad como suele ocurrir en nuestro programa, eso nos pone muy pero muy contentos. Tenemos muchísimas preguntas que empezaron a llegar desde la mañana para la doctora por este tema que está como tan en boga. Bastó que se promocionara que iba a estar el programa y nos empezamos a llenar porque estamos todos preocupados, todos los que tenemos niños o familia, finalmente estamos todos mirando lo que pasa en las noticias y eso genera muchas preguntas. Comentar también ahí que hay cosas que estamos recibiendo preguntas que si no alcanzamos a responderlas, invitarlos a que escuchen el programa completo hoy día a las 10 de la noche o el que va a quedar grabado en el sitio Cooperativa, porque ahí se responden muchas cosas que nos están preguntando, pero que vamos a tratar de darle salida a lo más que podamos. Partamos con la doctora. Tenemos muchas preguntas respecto al frío. ¿Qué pasa? ¿En qué afectan el frío como tal a los niños? ¿Es tanto así que no hay que exponerlo al frío? ¿Por qué afecta el frío si no tiene virus? ¿Cómo opera? Pensando en que mañana ya se anuncia, mañana martes, como el día más frío del año y viene el invierno. O sea, pero al mismo estamos tiempo recién en otoño, siempre nos escriben de regiones como que le ponen color en Santiago
hago, porque nosotros vivimos muchos días en el año con estas temperaturas, claro, y los niños salen. Claro, porque no es el frío por sí, no es que el virus viene montado en el vientito helado, no sé. Claro. Pero claramente los virus se propagan más fácilmente en ambientes cerrados y mal ventilados. Entonces el frío acarrea que uno esté encerradito y en el mismo lugar y sin ventilar. Entonces tiene que ver con eso. Entonces al final... a veces uno dice, mira, en la plaza al aire libre estás mejor que en un mall lleno de gente. Pero claro, tampoco, porque uno también cuando se enfría y le baja la temperatura corporal, uno está más propenso a recibir otras cosas. Pero es más que nada por los ambientes cerrados y mal ventilados que trae el frío. Y en ese sentido, aún con frío, es importante ventilar las habitaciones una vez al día. 10-15 día. minutos que tú abres la ventana, ventilaste. No es suficiente, no es necesario más que eso. Para no tenerlo toda la mañana. No toda la mañana, pero 15 minutos, ventilé, cerré, vuelvo a temperar y ya está. Y lo otro es, claro, para cuando voy a bañar al niño, que sí el ambiente esté calentito, ¿no es cierto? Cuando lo voy a mudar. Pero sí puedo abrir y cerrar y ventilar. Mira, y acá Flores Nicole nos dice, el cambio de temperatura a veces afecta más que el frío en sí mismo. Así es, tal cual. Tiene toda la razón. Perdón, Sebastián. Sí, es que hay muchas preguntas. Natalia, por ejemplo, y aquí yo quiero abordar un tema que también tiene mucho que ver con la medicina casera, por decirlo de alguna forma. Dice Natalia, hola, mi hijo y yo tenemos faringitis desde el miércoles, le di ibuprofeno y paracetamol, pero la tos empeoró. ¿Qué hacer? Dice. Y ahí, claro, yo vuelvo al tema de que muchas veces uno dice, tiene amigdalitis, tiene faringitis, que es como el doctor de la casa el que dice eso. Tal cual. Démosle este remedio, démosle ibuprofeno, démosle paracetamol porque sabemos que funciona de buena forma. ¿Qué hacer con este tipo de casos? Porque muchas veces uno dice, bueno, a lo mejor si voy al médico, si consulto, van a decir, pero qué exagerado que está consultando. Y que muchas veces la vecina, la tía de la mejor intención dice, démosle tal o cual remedio. El jarabe. Sí, el jarabe famoso. Un jarabe. Mira, primera cosa, bueno, es muy importante la edad de los niños, porque no es lo mismo tener una faringitis de repente si uno tiene meses de vida, que si es más grande. Pero en el fondo, cuando se contagió la familia entera, eso 99,9% es un virus. Los virus son muchísimo más contagiosos que las bacterias. Y los virus no se tratan con antibióticos, primera cosa. Entonces, paracetamol, ibuprofeno, esas cosas sí, porque esas son para bajar la fiebre y para calmar los dolores. Pero amoxicilina y todas las otras INAs que hay, no. Eso se deberían vender solo con receta médica, aunque uno sabe que lamentablemente los encuentra en las ferias y en esas cosas. Pero los antibióticos son con receta porque no siempre se necesitan. Y en los niños en general, no solamente guagüita, menores de 3 años, el 99,9% de la faringitis, resfríos son virales. Entonces van a pasar solas con el aseo nasal, con a lo mejor, claro, algún remedio para ayudar a botar, pero en general nosotros no usamos remedios para frenar la tos, porque nosotros queremos botar las secreciones. Claro, me agrega ahí, Natalia, que tiene 2 años el hijo y que fue a la urgencia y efectivamente le dieron ibuprofeno por 2 días. Claro, que no es tan complicado. No es complicado, en el fondo tranquila. Claramente tiene que manejarlo con eso. Ojalá no dárselo por horario, sino quedárselo solamente en los casos de fiebre de más de 38 o cuando tiene mucho dolor, pobrecito, y no puede tragar para comer. Pero no por horario, porque si no yo puedo mascarar la fiebre también. Y lo que es bueno es ver la curva febril. La mayoría de estos cuadros respiratorios, la fiebre dura unos 3 días. Y la fiebre, si llegó, fiebre es de 38 para arriba. Menos de 38 no es fiebre. 37,2 no será normal, pero no es fiebre tampoco. Entonces, en el fondo, ver eso, poder tomarle con termómetro para estar seguro cuánto tiene y ver cuánto dura. Porque si yo tenía antes 40 grados y no le bajaba con nada y a las 4 horas estaba de nuevo con fiebre, no es lo mismo que si yo ahora te tengo 38,5 y estoy 12 horas sin, porque esa curva febril va en descenso. Entonces me quedo tranquila que la cosa va mejor. En cambio, si al revés, cada vez tengo más fiebre o es más seguido, ahí vuelvo a consultar porque ahí se puede dar complicado. Junto 2 preguntas, una de Mari Flower que nos escribe y la otra de Paito Andrea Miranda, y los dos tienen que ver con el uso de estos productos lácteos, los probióticos, el Ronaldilla, chamito, hay de distintas marcas y de distintas empresas que lo fabrican. ¿Sirven? ¿Funcionan esos productos? Mira, es que hay distintos probióticos y que sirven para distintas cosas. Generalmente los chamitos, el 1 al día, ese tipo de probióticos son muy buenos para la flora gastrointestinal y sirven para prevenir diarreas o para sacar adelante a un niño que está con diarreas virales o diarreas post-antibióticos. Antibióticos bien o mal indicados. Pero hay otros probióticos que son buenos para la parte respiratoria, pero generalmente no son esos. Son otros que se venden más que nada liofilizados, como sobrecito, como cápsula. Pero sí hay muchos que están indicados para ayudar a prevenir o llevar adelante mejor las enfermedades respiratorias. Ya, pero estos que vienen en los productos lácteos del supermercado... Estos son más para la parte gastrointestinal. Para temas gástricos, perfecto. Para guatita. Tengo una pregunta acá de
Cindy Estefanía dice, tengo un bebé de 2 meses con tos y moquitos, le toca mañana la vacuna a los 2 meses, ¿debo ponerla o debo esperar que mejore? Y conversábamos un poco en este periodo también, la decisión de llevar al niño al consultorio, el horario, cómo operan esas Mira, cosas. ojalá no atrasar las vacunas, porque las vacunas de los 2 meses son muy importantes para prevenir otras enfermedades más complicadas que el resfrío, incluso más complicadas que el sincicial. Está el coqueluche, pertussis, que eso está todo el año y que eso puede llevar a un niño a hospitalizarse e incluso a morirse, porque tienen crisis de tos que dejan de respirar y no vuelven a respirar. Ahora, se puede colocar todas estas vacunas con tos y con mocos, no hay problema. La única contraindicación, que igual no es absoluta, es que esté con fiebre, porque en realidad uno no quiere en el minuto que el niño está febril colocarle más antígeno. Y además después diferenciar que si sigue con fiebre por culpa de la vacuna, como le echan siempre la culpa, o si es porque está con otra enfermedad respiratoria. Pero se puede con tos, se puede con moco, se puede incluso tomando antibióticos por otra cosa que ya tenía. A lo mejor estaba con tratamiento de una otitis que se está mejorando, pero se puede vacunar igual. Lo ideal es que si es tan chiquitita la guagua en estos días de frío, no las lleve a las 8 de la mañana. Si puede tomar hora o ir al consultorio directamente solo para vacunar al mediodía, ideal. En el minuto que haya un poquito más de sol, que haya subido la temperatura, que no tenga que esperar tanto, que hay menos gente. Ese es el mejor horario. Si no puede, se puede atrasar una semana, no pasa nada. Tratemos de no atrasarlas, pero buscar el mejor horario libre de tanta gente y libre de horas extremas de frío. Stephanie nos dice, mi bebé tiene crisis de tos, me dijeron que podría ser coqueluche en el hospital. ¿Cuáles son los síntomas y qué es lo que es el coqueluche también para que lo expliquemos y si es esta época o se podría confundir con alguno de los otros problemas que hay dando vuelta? Sí, en realidad el coqueluche o tos convulsiva es una enfermedad que puede existir todo el año. Circula todo el año. Las vacunas para prevenir coqueluche se empiezan a poner los niños a partir de los 2 meses, se ponen a los 2, 4, 6, un refuerzo a los 18 meses y después cuando entran a primero básico, en octavo, hay varios refuerzos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no logra una buena inmunidad, ya sea teniéndola o con las vacunas. Así que es importante por eso no atrasarse. Y se parece un poco al virus sincicial en las guaguas chicas, ese es el problema, es otra de las cosas. Por eso nosotros decíamos que siempre hay que terminar cuando el niño está complicado haciendo exámenes porque es difícil diferenciar solo por la clínica. Pero en guaguas chiquititas se ve como congestión. En general no tiene tanto moco como el virus sincicial. Los virus son los reyes de los mocos. Entonces, si tiene más congestión nasal y tose por eso y se ahoga por eso, es mucho más probable que sea sincicial y sobre todo en esta época del año. Pero podría tener coqueluche ahora. En general, cuanto más chiquitito, es menos la tos, sino que hacen pausas. Es como que empiezan y se quedan ahí, como que no reaccionan, uno los tiene que, sobar la espaldita, moverlos para que vuelvan a respirar y se ponen moraditos, por lo menos los labios morados. Entonces, los labios morados o la cara roja, como que le costó, eso es para que lo lleven al servicio de urgencia. Es un susto grande. Yo creo que ninguna mamá va a dudar de llevarlo. Es muy importante ahí hacerlo. Claro, instintivamente uno se da cuenta va a que decir, es momento. Esto fue grave, acá esto estuvo complicado, lo llevo. Y ahí entonces ver. Generalmente no tienen tanto compromiso cuando uno les toma radiografía o cuando lo oculta, no hay tanto compromiso pulmonar como en el sincicial. Es más la crisis, el niño sale de la crisis y se ve harto bien. Mejor, pero cuando pasan estas cosas como lo que tú describes, aunque después esté bien, hay que llevarlo igual. Porque que lo vea el médico y que el médico es el que le decía, ¿sabe que está bien? O no, lo vamos a dejar hospitalizado en observación. Sobre todo los menores de 6 meses, claro. Porque esos son los que tienen más riesgo de hacer estas pausas complicadas. Y Gypsy nos pregunta por el micoplasma, que también es complejo, los que hemos tenido hijos que lo han tenido, sabemos. Es una bacteria que se cree virus, como yo digo, porque en el fondo es una bacteria, pero que no se comporta tanto como las bacterias como el neumococo, que dan fiebre alta, que dan estas neumonias clásicas, sino que se comporta más como virus en el sentido de que la fiebre no es tan alta, pero tiene crisis obstructivas. Los niños asmáticos, micoplasma es como el maldito que todos los años aparece y que le puede desencadenar crisis. Pero en niños por lo demás sanos también puede desencadenar crisis de tos con bronquitis obstructiva. Ese se trata con antibióticos, pero también con inhalador. Las dos cosas. Y tiene que ser indicado por un médico. Por un médico. De todas maneras, aunque uno lo haya tenido antes. Quizás no sirve. Hay otros que son más específicos. Claro. ¿no? Y además, esto es más de niños más grandes. Porque el micoplasma en niñitos chicos menores de 2 años generalmente no es causa de bronquitis obstructiva. Eso uno lo piensa en niños mayores de 2-3 años en adelante. Cuanto más grande, más. Porque tiene que ver también con la respuesta inmunológica que uno hace frente al micoplasma. Así que el micoplasma no es tanto para pensar como causa en niños menores de 2-3 años. Sí. Tengo una pregunta acá.
de Mao Cofré dice: mi pequeño de 18 meses tiene tos irritativa con frecuencia desde que nació, altas posibilidades de ser alérgico respiratorio. ¿Cómo diferencio en este periodo una enfermedad respiratoria versus el cuadro alérgico irritativo, la hiperreactividad bronquial? Es difícil. La hiperactividad bronquial sola podría ser sin fiebre. En general, cuando empieza con fiebre, claramente ahí hay una infección. Ahí hay un virus, sí. Lo que pasa es que eso lo desencadena y después la respuesta del niño es muy parecida. Entonces uno lo va manejando la fiebre y también con los inhaladores, claramente. Preguntas, hay muchísimas preguntas, de verdad, muchas gracias a todos. Va a ser muy difícil poder atenderlos a todos, pero vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas aquí en el programa, y también pueden seguir ahí haciéndolas. Vamos a tratar de darle respuesta a todas. Catherine María le dice: ¿cuánto puede durar una bronquitis? Eso es importante, porque de repente pasa el cuadro, pero la tos termina quedando y queda y queda, y uno dice, bueno, ¿en qué minuto se acaba esto? Tal cual, eso una pregunta es clásica y tiene toda la razón. La tos es lo último que se va, incluso en el resfrío. Es que lo primero que hay que diferenciar es si la tos es solamente de garganta, digamos, de los mocos que caen a la garganta por la nariz, o si es tos de bronquitis obstructiva. Del pecho. Del pecho. Y eso, en el fondo, las mamás que ya tienen niños crónicos lo empiezan a diferenciar. La tos de bronquitis obstructiva es una tos de todo el día. Una tos más bien seca, pero que a medida que va pasando la bronquitis se va cambiando y se pone más húmeda y uno siente como que tos y como que mueve los pollitos, ¿no es cierto? La flema. Pero esa es de día y de noche. En cambio, la tos de los mocos, de lo que es virus alto, de infección respiratoria alta, es más que nada cuando uno se pone horizontal, cuando el niño está durmiendo y ahí, entonces, en el fondo, por la posición, los mosquitos caen a la garganta y el niño se pone a toser, uno siente que mueve flema y se mejora cambiándolo de posición. Pero es el niño que se despierta tosiendo después de la siesta o después de la noche, y eso con aseo nasal pasa. Pero eso uno sabe que el resfrío empezó y primero tiene la fiebre, el malestar, esa parte mejora, pero los mocos quedan. Y son unos 10 días hasta que se vayan totalmente. ¿Y cuándo se requiere el quine? El quine en niños chicos pues, se puede requerir desde los primeros días, porque a lo mejor no pueden ni alimentarse. Son quines que le hacen poca cosa, pero le enseñan a toser, porque la guagua chica a veces no sabe toser. Entonces le hacen quine antes de alimentarse. Pero en los niños más grandes tiene que ver más ya cuando es bronquitis obstructiva. Y la bronquitis obstructiva los primeros días no. Los primeros días es puro inhalador, porque ahí es cuando está con el pecho bien apretado. Cuando esa parte mejora al segundo, tercer, cuarto día, ahí empiezan a botar más secreciones y ahí viene el quine. Y ahí es donde el quine ayuda más. Tenemos hartas preguntas. Nos preguntan también: tengo una agüita de 1 mes y medio que hace una semana le dio bronquiolitis. Le dieron salbutamol, prednisona, levotiroxetina, pero nada de quine. Se le pasó todo, pero ahora vuelve con mocos. ¿Lo llevo a consultar de nuevo? En el fondo, si no le dieron quine es porque no estaba tan congestionada. Entonces, bien. Recibió hartas cosas, sí, pobrecita. Creo que un poco mucho, pero sí, son demasiadas cosas para una bronquiolitis. Yo creo que eso, más que nada, lo que está más probado que sirve en la bronquiolitis es el aseo nasal y el paracetamol. El aseo nasal, expliquémoslo un poquito. Sí, tiene que ser externo, suave. ¿Cómo se hace bien? Por favor, suave. Ojalá, puede ser con estos como aspiradores. Les carga, las guaguas lloran y les carga. Muchísimo. Y eso es como una nebulización, porque al llorar es como que aflojan los mocos, ¿no? Entonces, en el fondo uno dice, bueno, el proceso algo sirvió, porque aflojó el moquito y uno aspiró y sacó. Es como una pelea con la guagua, pero después se alivian y se alimentan mejor. Difícil, es con un buen fin. La madre es como que se le aprieta el pecho, pero es con un buen fin. Pero ojalá y no hurguetear mucho, porque cuanto más chiquitita la guagua, más reflejo vasovagal hacen y de repente se pueden quedar así como sin respirar porque uno estuvo hurgueteando mucho. ¿Y esos productos basados en sodio como el Physiolin, por ejemplo? Sirven, pero ojalá esos sprays, sí. Pero también ojalá un puff en cada fosa nasal y listo. Porque si no a cada rato. Y no a cada rato, porque si no uno está irritando. Si uno se lava las manos 500.000 veces al día, al final a uno le arden las manos. Acá pasa lo mismo. Uno irrita la fosa nasal y después uno gotea, pero de irritación, no de resfrío. Para hacerlo mejor muchas veces termina embarrando. Tal cual, sí. Y en ese sentido, el tema de la prevención de los contagios, que conversábamos en el primer bloque, que es tan difícil. Acá nos pregunta Jessica: ¿se pueden evitar contagios de virus sincicial en sala cuna? ¿Qué precauciones se tienen que tomar?
Mira, claro, cuanto más niños hay y más juntitos están, es más difícil. Pero en el fondo, el tema es, por un lado, ventilar el lugar y por otro lado, los niños, lavarse bien las manos entre cada niño. O sea, ahí las pobres asistentes y parvularias tienen que terminar con una buena crema de manos porque se tienen que lavar las manos 500 veces. Pero en el fondo es lavarse las manos entre niño y niño. O usar alcohol gel. O alcohol gel, como decíamos antes, lo mismo que pasa en hospitalizados entre niño y niño. Y ellos mismos, claro, que no compartan los juguetes, porque chupar un juguete y chupar el otro pasó la saliva llena de virus. Sí. Quiero saludar a Colombia. Nos están viendo en Colombia. La red de Creciendo Juntos se agranda a través de las ondas de cooperativa, no solamente en nuestro país, sino que a través de cooperativa.cl, entre Facebook, a todas partes. Dice Joana Tobón, dice desde Colombia, mi hija de 4 años, desde los 2, presentó tos y fiebre y fue tratada con Montelukast, que es un medicamento que se usa bastante también acá. Y va muy bien. Se le quita el medicamento y vuelve. Todos los exámenes salen bien sin alergia. Ningún cambio con broncodilatadores. Y lo sumo a otros casos de niños que dicen que vuelven y que son persistentes este tipo de enfermedades. Creo que se pasa ante eso. Cuando termina siendo persistente y como así como en la publicidad, el resfrío te agarra y no te quiere soltar. Y no nunca. Quiere soltar más. Bueno, pucha, eso claro, es muy individual. Claramente hay niños que tienen más propensión y son más alérgicos. Ahora, para que tenga algún tipo de consuelo, esto mejora con la edad. Uno cree que esto nunca va a pasar y que toda la vida es igual, pero yo también soy madre de 5 hijos y también tuve mis etapas como full y después va pasando. Incluso las alergias no se superan para siempre, pero van mutando, van mejorando. Y todas estas crisis, porque además uno va haciendo anticuerpos frente a estos virus. Entonces, la mayoría de las veces uno no tiene, salvo el maldito influenza, ¿no es cierto?, porque muta. Pero los otros virus que no mutan, uno ya los reconoce, el sistema inmune, entonces no vuelve a hacer lo mismo con la misma gravedad cada año. Entonces, uno va adquiriendo. Y, por otro lado, también uno se van moderando las alergias y uno logra también pasar adelante no con tanta cosa. En este minuto, si el Montelukast lo hace bien, que lo siga usando, aunque le cueste caro, sí, pobre. Cuesta caro. Porque a veces se encuentran promociones, 2x1, tal hay que cual. estar ahí bien hay que estar súper al ojo. Los que hemos tenido que utilizar el Montelukast con los hijos sabemos que hay algunos, porque el Montelukast hay trucos. Niños que le hace súper bien y hay otros que no les sirve para nada. Si no sirve, chau nomás, pero si sirve, úsenlo. Sí, nos queda nada de programa. Yo creo que es importante que consolidemos algún tipo de información, Muy bien. porque hay muchas preguntas que se nos repiten y que no las hemos hecho porque ya la hemos hablado, pero que bien vale la pena que le demos una segunda vuelta. ¿Cuándo llevo a mi hijo a un centro hospitalario de urgencia? Bueno, a ver, depende. Por un lado de la edad. El menor de 6 meses y sobre todo el menor de 3 meses, si yo tengo la duda y no tengo experiencia, llevarlo igual si está con fiebre y con dificultad respiratoria, que se le hunden las costillas o se le ponen los labios morados, aunque sean los puros labios. Que se deja alimentar. Se deja de alimentar, no quiere tomar pecho, porque en el fondo eso es signo de que está mal. Puede estar por enfermedad grave o mucha dificultad respiratoria. Es una forma de dificultad respiratoria. En los niños más grandes yo puedo esperar a ver un poquito la evolución de la enfermedad. Y salvo que yo vea que está con dificultad respiratoria, yo puedo esperar a llevarlo al día siguiente. No tengo que esperar un servicio de urgencia atochado fin de semana ni en la noche. Lo puedo sacar de día cuando ya la temperatura esté un poco mejor. Y en el sentido también teníamos una consulta de un guaguito pequeñito y sincicial de Jocelyn. Dice, ¿cuánto dura el periodo de contagio del sincicial? Mi hijo mayor, el examen arrojó que lo tiene, pero tengo una guaguita 3 meses. Perfecto. Yo me imagino el susto de sí, Jocelyn muy buena pregunta. Fíjate, la eliminación del virus es más o menos 10 días en niños, que es distinto en adultos, que es menos. Pero los niños están como 10 días contagiando. Entonces, esos primeros 10 días hay que pensar, no desde que le hicieron el diagnóstico al niño, porque probablemente el diagnóstico se hicieron y él venía con el sincicial unos días atrás. Entonces, desde que el niño empezó a tener tos, resfrío, fiebre, se contarían los 10 días. Se contarían los 10 días para adelante. Y estas recomendaciones de aislamiento en casa, porque comentábamos antes que en el fondo si uno tiene varios hijos y una agüita pequeñita es muy difícil. Es muy difícil. Yo, me acuerdo con mi segundo hijo que llegamos a la casa y el mayor estaba con una bronquitis feroz. Entonces, el tema del aislamiento con una agüita, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, si uno puede, no sé, tener a la guaguita en la pieza de los papás, digamos, y a los otros niños en otra pieza, es ideal. El metro de distancia es súper importante, mantenerlos a 1 metro de distancia y pedirle a los niños chicos que no los abracen y les den besos. Sin besitos. Claro, bien lejito, se puede bien quedarse, lejito, con el alcohol gel. En la pieza al lado, o en el living. Hay veces que el espacio es pequeño en las casas, pero bueno, tratar de estar lo más distante posible. Más distante posible. Ya, y en el caso así que sea más complejo, las mascarillas desechables por también. Por supuesto, sirven porque además es una
barrera natural. El niñito con la mascarilla no le dio el besito lleno de mocos encima. Ya hay una barrera natural, sí. ¿Y hay que cambiarlas? Las mascarillas sí se pueden cambiar durante el día, cuando se humedecen, cuando molestan, sí. O a la persona que está cuidando al niño si no es la mamá y está muy enferma. Por supuesto, también. Eso también ayuda. Pero eso es bueno porque además la mascarilla es bastante económica, o sea, se puede encontrar por supuesto, y aparte uno compra una caja y tiene muchas para ir cambiando. Sí. Ya, nos quedan 30 segundos. Tenemos muchas preguntas de lactancia materna. Dice si a través de la vacuna de la influenza se traspasan anticuerpos a la guaguita, cuánto tiempo y en qué rango. ¿Qué pasa con el tema de la lactancia mixta? Que dice, si yo estoy dando lactancia pero también fórmula, mi guaguita igual recibe alguna protección, que comentábamos algo en el primer bloque. Y si efectivamente en la lactancia en niños mayores, niños que no están recibiendo, están con su alimentación complementaria y con otras cosas, sí es recomendable aumentar las tomas en niños de 18 meses, 2 años, aumentar las tomas en este periodo. No, la verdad que en ese último periodo ya no tanto, porque la calidad de la leche en ese minuto ya es menor. En temas de anticuerpos. En temas de anticuerpos, incluso de nutrientes en general. Entonces ahí ya no sería necesario. El primer año de vida es fundamental, sobre todo los primeros 6 meses. Aunque sea lactancia mixta, sí es importante que mantenga la lactancia materna, porque sí le pasan anticuerpos. Los anticuerpos, aunque la mamá esté enferma. Aunque la mamá esté enferma, porque la mamá está enferma, está haciendo, mientras se está enfermando, su cuerpo está luchando contra ese virus y está haciendo anticuerpos. Entonces ya lo contagió por el aire, pero le está protegiendo por la lactancia materna. ¿Cuánto duran? Es difícil saberlo y es difícil el momento. O sea, no es lo mismo con la infección natural que si recibió la vacuna, si la mamá la guagua estaba embarazada, la mujer. En el tercer trimestre es cuando pasan más anticuerpos. Entonces, en ese minuto, si la mamá se alcanzó a vacunar en ese minuto y la guagua todavía estaba intraútero, recibió ahí la carga grande de anticuerpos. Si se colocó después, si se colocó después, durante la lactancia materna es menor, pero también recibe anticuerpos. Muy interesante todo lo que hemos conversado. Les agradecemos a todos, les pedimos disculpas a los que si llegaron tantas, la comunidad es grandísima, la cantidad de gente que está conectada a través de nuestras redes es también gigante. Les agradecemos a todos, pero además hemos dado estas respuestas generales que yo creo que satisfacen a muchos de los auditores que han hecho preguntas. Nos queda nada, ya viene Jorge Lira, nos está mirando desde afuera, así que vamos con la última. Solo comentar ahí que qué medidas ya tengo que llevar a mi hijo al consultorio, qué puedo hacer ahí para protegerlo, los cuellitos, la frazadita, ¿eso sirve? Sí, por supuesto, porque en el fondo lo aíslo, lo tengo en mi metro cuadrado, aislado del resto de los niños, sí. Y ahí, para todo lo que no alcanzamos, volver a comentar que está Salud Responde, que atiende las 24 horas del día, que es un servicio del Ministerio de Salud y que tiene a los profesionales capacitados para poder atender todas las consultas, que vemos muchas acá que no alcanzamos a responder. Llamen sin temor ni vergüenza. Úselo, está disponible en Arica Punta Arenas y es un excelente servicio para orientarnos cuando uno está asustado en la casa a las 3 de la mañana, no sabe qué hacer, o durante el día con niños pequeñitos, que consulto, no consulto, lo llevo, no lo llevo, llama a Salud Responde primero y ahí lo van a orientar. Demos el número. 600-360-7777, www.saludresponde.cl o en Facebook @Salud Responde Chile. Muy bien, ahí están todas las coordenadas. Le agradecemos a la doctora María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica, jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes, por estar esta jornada acá con nosotros en Creciendo Juntos. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, ha sido un súper programa, gracias a todos. Nos encontramos la próxima semana. La próxima semana. Esto fue Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Chao.